y se encarga de activar lo que serían canales, como sería este de acá, el TRPP3, PQD1L3, y eso no te va a preguntar, sino que ingresan a las iones hidrogenianas y bloquean canales catiónicos, o sea, como el canal epitelial de sodio, y también bloquea el canal liberador de potasio. ¿Ok? O sea, se encarga de bloquear canales catiónicos. Entonces, eso, como el ion hidrogenión es un ion positivo, ¿qué pasa con tu potencial de membrana? Se vuelve más positivo, se despolariza y llega sin potencial de receptor. Y de ahí el proceso es el mismo. Activa al canal de calcio voltaje dependiente. Entonces, si se activa este canal, ingresa el calcio. Y si ingresa el calcio, se da la exocitosis vesicular, donde está el neurotransmisor serotonina. La serotonina se libera, va hacia su receptor en el nervio eferente, hace sinapsis y ahí se da el potencial de acción nerviosa que va a dirigirse hacia la corteza cerebral para eh, que sea interpretada la información, ¿no? Entonces, eso es lo que serían los receptores inotrópicos, sabor salado y sabor ácido. Si te das cuenta, el proceso es muy parecido, solamente lo que se diferencia es el inicio, ¿no? En el canal de sodio epitelial permite el ingreso de los iones sodio, mientras que en el sabor ácido los iones hidrogeniones bloquean los canales catiónicos, como el canal de sodio, o también el canal de potasio, y permite su entrada, y hace el mismo efecto que el sodio prácticamente. Genera un potencial de receptor y después toda la cascada. Entonces serían referente a los receptores ionotrópicos. Ahora, a los receptores metabotrópicos. Bueno, tenemos el sabor dulce. Acá en el receptor metabotrópico tenemos los tres sabores que nos faltan: el dulce, el amargo y el umami. El sabor dulce, bueno, un estímulo dulce, ¿no? Va a generar, va a dirigirse hacia su receptor. Eso sí te tienes que acordar. Los receptores de acá sí acuérdate, por favor, porque a veces preguntan. T1R2, T1R3 es el estímulo dulce. Entonces, este es un receptor unido a una proteína G. ¿Ok? La proteína G se conoce como la gusdupsina. ¿Ok? Gusdupsina, no te vayas a olvidar. Esta es la proteína G relacionada con los sabores del sentido del gusto. Para que no te acuerdes. De gusto, gusdupsina. Es una proteína G. Entonces, esta proteína G, bueno, me imagino que ya sabrás más o menos cómo es que funcionan las proteínas G. Entonces llega el estímulo dulce hacia su receptor, se activa la parte bueno, la parte alfa con el GTP. Y esta proteína G es una proteína de tipo GQ. ¿Ok? Las proteínas de tipo GQ, ¿por qué se caracterizan? Por activar la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C activa al fosfoinositol bifosfato, o más conocida como IPP2, que se degrada en DAG o diacilglicerol y en IP3, fosfoinositol trifosfato, o ionositol trifosfato. Entonces, ahí, ¿qué es lo que genera esto? O sea, en pocas palabras, que aumenta el calcio a nivel de la célula. ¿Ok? Si no te quieres acordar toda esta cascada, acuérdate que aumenta el calcio a nivel intercelular. Entonces, ¿eso que genera? La activación de este canal de acá, TRPM5, y va a permitir la entrada de iones sodio. Y se da la despolarización. Están entrando iones positivos. ¿Qué pasa con el potencial de membrana? Se vuelve más positivo, se despolariza. ¿Y esto qué ocasiona? Que el neurotransmisor, que en este caso no tiene vesículas, como te darás cuenta en el anterior, en los receptores ionotrópicos, la serotonina estaba envuelta en una vesícula y se daba la excitosis vesicular. En este caso no. En este caso el neurotransmisor, que es el ATP, no está envuelto en vesículas. Simplemente la señal de despolarización permite que éste se libere hacia lo que sería el espacio sináptico y interactúe con su receptor a nivel de nervio diferente y genere potencial de acción. ¿Ok? Entonces, para repasar, acuérdate, en estos sabores, en el receptores metabotrópicos va a estar implicado la gusdupsina. El estímulo dulce activa su receptor T1R2, T1R3. Es una proteína de tipo GQ que va a hacer toda esta cascada de acá, que en pocas palabras aumenta el calcio intracelular. El aumento del calcio intracelular activa este receptor de acá, TRPM5. El TRPM5 genera la entrada de iones sodio, están entrando cationes, y ¿qué pasa con tu posición de membrana? Se vuelve más positivo, se despolariza, y eso genera la exocitosis bueno, la liberación del neurotransmisor, del ATP, hacia el espacio sináptico, interactúa con el nervio eferente y genera un potencial de acción nerviosa. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que el mecanismo es muy parecido en los otros sabores. Por ejemplo, el sabor amargo. ¿Ok? Entonces, lo mismo, un estímulo amargo.
¿ok? Va a dirigirse hacia un receptor, que en este caso sería el T2R. T2R. Recuerden que en el sabor es T1R2 y T1R3. Entonces ahí, ¿qué genera esto? Genera toda la cascada, ¿no? De la proteína de tipo GQ, activación de la gustopsina. Ahí está. Ya. Y esto en pocas palabras aumenta el calcio intracelular. Entonces, ¿esto qué hace? Que aumente, que se active el TRPM5, ingresa el sodio. Es lo mismo. Se despolariza, genera la liberación de ATP hacia el espacio sináptico, interactúa con su receptor y genera la formación del potencial de acción nerviosa. O sea, si te das cuenta es lo mismo, es igualito. Solamente lo único que cambia es el receptor. Por eso es lo que te preguntan este receptor. Porque es lo único que cambia, el mecanismo es igual. Recuerda, sabor dulce T1R2, T1R3 y sabor amargo T2R. Bueno, acá también está el dato de que se desencadena respuestas a estímulos menores, ¿no? O sea, tiene un potencial umbral menor. Justamente ya lo había explicado, ¿no? Porque por el mecanismo de protección de los objetos que tienen sabor amargo, ¿no? Porque suelen ser peligrosos para el organismo. Y bueno, para terminar con con sentido del gusto, tenemos el sabor umami. El sabor umami, bueno, está a cargo del estímulo umami. Y se te preguntarán qué será, ¿no? El sabor umami. Eh, bueno, acá lo explico después, pero vamos a primero entender lo que es este mecanismo, que es igualito. O sea, el estímulo umami llega e interactúa con su receptor, que es T1R1, T1R3, activa la gustopsina, se activa la proteína, el GQ, y se da toda la cascada y aumenta el calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular, se activa el TRPM5, ingresan los iones sodio, eso genera despolarización y genera la salida del ATP, que va a interactuar con los receptores que se encuentran a nivel del nervio aferente y se da la formación de un potencial de acción nervioso. ¿Ok? Entonces ahí está. Ahora, te preguntarán, ¿no? ¿De dónde viene el sabor umami? Bueno, principalmente de alimentos asiáticos y siempre tienes que acordarte del dato de que te dicen que eh, alimentos ricos en glutamato o guanilato. Si te dicen eso, estoy consumiendo un alimento rico en aminoácidos y que tienen bastante glutamato. Ah, ya, es un sabor umami. Son alimentos asiáticos, principalmente. Bueno, yo, por ejemplo, no sé lo que es un sabor umami, nunca lo he sentido. A ver, ahora sí. ¿Cómo se conocen las alteraciones del gusto? Bueno, disgeusia es el término que usamos para hablar de la alteración del gusto. ¿Ok? Hipogeusia es la pérdida parcial del gusto. La ageusia es la pérdida completa del gusto. ¿Ok? Son términos que nosotros utilizamos, términos médicos que se usan cuando hablamos de una alteración del gusto, ¿no? De ahí, bueno, el concepto de sabor. O sea, cuando hablamos de sabor, tú no solamente tienes que pensar en el sentido del gusto, sino tienes que pensar también en el sentido del olfato. ¿Ok? Y el sabor está más a cargo del sentido del olfato que del gusto, en porcentaje. ¿Ok? O sea, si se altera uno de ellos, el otro también va a estar alterado. Por ejemplo, en un proceso, un resfriado, ¿no? O sea, ponte que estás con bastantes secreciones en tu nariz y no puedes respirar bien, ¿no? Entonces también a veces puedes sentir que no sientes bien el sabor de las comidas, ¿no? O sea, dices, esta comida no tiene sabor, pero qué raro porque no tengo nada que me altere, ¿no? El gusto, supuestamente. Y es por esto, porque el sabor implica tanto el gusto como el olfato. Y si uno se altera, el otro también. Y siempre acuérdate de eso. Eh, bueno, de acá, ¿qué más importante? Acuérdate de que bueno, el área de Brockman, el área de la corteza cerebral, que está a cargo del sentido del gusto, es el área 43, por si preguntan eso. Y de ahí creo que nada más referente al sentido del gusto. Ya. Bueno, esto también lo voy a explicar en el sentido del olfato. Que el COVID era una enfermedad que te alteraba el sentido del olfato y que generaba alteraciones también en el sentido del gusto, ¿no? Porque mucha gente, no sé si alguno de sus familiares, sentía que la comida no tenía sabor. Justamente es por este concepto, ¿no? De que el sabor está relacionado tanto a gusto como olfato. Ahora, sentido del olfato.
Bueno, el órgano sensorial en este caso sería la nariz y la célula serían las neuronas bipolares. Cuando hablamos del sentido del olfato, primero tenemos que ubicarnos. Y acá tenemos al bulbo olfatorio. Esta es la lámina cribosa del hueso etmoides. Y los cornetes, ¿no? Cornete superior, medio inferior. ¿Ok? Y la fosa nasal. Bueno, hablamos de dos pituitarias, ¿no? La pituitaria roja, que se encarga de la humidificación y del calentamiento del aire. Eso también muy relacionado con la función de los cornetes. Y la pituitaria amarilla, ¿no? Que es en donde nos vamos a centrar, porque es ahí donde se da el sentido de la olfacción. Ahora, cuando hacemos un zoom a esto, y acá tenemos un esquema, donde tenemos el bulbo olfatorio y vemos cómo hay como que ciertos axones, ¿no? Que van a pasar por la lámina cribosa del ecmoides. Eh, Ahí se van a encontrar las neuronas bipolares, ¿no? Que tenemos aquí. Y estas neuronas bipolares son las células sensoriales y van a captar lo que serían los olores, ¿no? O las fragancias aromáticas, también conocidas, que van a estar en contacto con estas neuronas bipolares y se va a dar el proceso de transducción. ¿Ok? Y aquí se da el proceso de transducción y se va a enviar la señal hacia el bulbo olfatorio y la corteza entorrinal. Ahora, no sé si alguien sabrá lo que es el órgano de Jacobson. ¿No? También es muy relacionado a los que serían las feromonas y es altamente desarrollado en los animales. Se dice que te da respuestas estereotipadas, ¿no? Por ejemplo, en el alunamiento de los animales, tal vez han notado, ¿no? De que si tienen mascotas, hay ciertas etapas en donde las mascotas o los animales tienen conductas, ¿no? Y bueno, se relaciona bastante con el órgano de Jacobson. Eh, en las personas como tal no está comprobado que tengamos un órgano de Jacobson bien desarrollado. Entonces, se relaciona bastante con feromonas y la generación de respuestas estereotipadas. Ahora, cuando hablamos de los olores, bueno, esta es la lista de amor. Es un concepto antiguo, pero igual vi que estaba en su diapositiva, por eso lo traje. Los olores primarios, que son 6, ahí está la lista, si se la quieren aprender. No les voy a preguntar eso igual. Pero ahora el concepto novedoso son los patrones combinatorios. Y bueno, se dice que es un concepto en donde la llegada de un olor va a generar una activación de ciertos receptores que en su conjunto van a combinarse para enviar una señal específica. ¿Ok? O sea, cada olor va a activar un receptor en específico y van a enviar una señal conjunta hacia tu corteza para que sea interpretado. Ese es el concepto, ¿no? El concepto de patrones combinatorios, que ya deja de lado los olores primarios, que sería la lista de amor. Ahora, bueno, acá tenemos a la neurona bipolar. También a nivel del epitelio mucoso no solamente están las neuronas bipolares, sino también tenemos a las células basales y a las células de soporte. ¿Ok? Muy importante las células de soporte porque son las que se encargan de que, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? De generar un buen ambiente para que la neurona bipolar pueda cumplir bien su función, de darle nutriente, de permitir que no le falte nada, por ejemplo, ¿no? A la neurona bipolar. Entonces eso es lo que hace la célula de soporte. O sea, permite una buena función de la neurona bipolar. Si se altera la célula de soporte, se va a alterar obviamente la neurona bipolar. Y hay una patología donde se altera, que después lo voy a decir. Entonces, como ya había explicado, la llegada de las fragancias aromáticas van a permitir a nivel de la neurona bipolar generar un potencial de acción que va a ser llevado hacia el cerebro, ¿no? Entonces, esos axones de la neurona bipolar son los que conforman el primer par craneal. ¿Ok? Estos axones que ves acá son chiquititos, son los que se dan el primer par craneal, ¿no? Que sería el nervio olfatorio. No se olviden también de eso. Entonces, el proceso es así. O sea, llega la fragancia aromática, se da la transducción olfatoria a nivel de la neurona bipolar y esta llega a nivel del bulbo olfatorio. Después del bulbo olfatorio llega la corteza entorrinal y ahí la información es interpretada, ¿no? Nosotros cuando estamos
a nivel de lo que sería la corteza cerebral, la corteza olfatoria, hablamos de una corteza olfatoria primaria y una corteza olfatoria secundaria. ¿Ok? Por ejemplo, la corteza entorrinal, junto con la amígdala o la corteza piriforme, forman parte de la corteza olfatoria primaria, ¿no? Que se encargan de un procesamiento inicial del olor, de la identificación de ciertos patrones, ¿no? De reconocer si el olor es familiar o relacionarlo con algo vivido, con una emoción, con una experiencia personal. Mientras que también tenemos una corteza olfatoria secundaria, que a veces suelen preguntar, que es la corteza orbitofrontal, ¿ok? Es la principal relacionada, la corteza orbitofrontal, que, bueno, a diferencia de la primaria, él ya recibe información procesada, pero su función es algo más compleja. Se encarga de hacer una discriminación del olor, evaluar si es agradable o desagradable para ti, integrarlo con el sentido del gusto, relacionarlo con algo en especial, ¿no? Tal vez cuando, con un sentido del hambre, con un sentido de la saciedad. O sea, es un proceso más complejo que el que hace la corteza olfatoria primaria. Entonces vi que en sus diapositivas sí hablaban un poco de corteza olfatoria, tanto primaria como secundaria, por eso se los digo. La corteza entorrinal, la corteza piriforme, la amígdala forman parte de la corteza olfatoria primaria, pero la corteza olfatoria secundaria está a cargo de la corteza orbitofrontal, que ya da funciones más complejas. La discriminación y el valor que le das a ese olor, si es agradable o desagradable para ti. Entonces es como se da todo este proceso en sí. Cómo pasamos de una fragancia aromática a una interpretación a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Ahora, vamos a centrarnos en la transducción. Eso es como un zoom acá, en grande. Este es el axón de la neurona bipolar. O sea, es esto. ¿Sí? Eso acá. Eso acá, es acá. Entonces, esta es la capa de moco. ¿Bien? La de acá. Entonces, hay un receptor ligador de fragancias, cuando lo que hace es captar la fragancia aromática. ¿Sí? Entonces, este receptor ligador de fragancias se une a la... es un receptor de tipo proteína G, que sería la proteína G olfatoria. O yo le digo proteína Wolf. ¿Ok? Y bueno, la llegada de una fragancia aromática activa a esta proteína Wolf. Y esta proteína Wolf es una proteína G de tipo S. O sea, el mecanismo se activa, la, bueno, la subunidad alfa con el GTP activa la adenilatociclasa y esta pasa el ATP a AMP cíclico. ¿Qué hace este AMP cíclico? Genera la activación de estos canales de acá. Bueno, HCN, ¿no? Canal activador de nucleótidos, que bueno, permite la entrada de iones positivos. Con eso quédate, como el sodio y como el calcio. Entonces, no es lo único que hace, ¿bien? Sino también el incremento del calcio hace que el receptor ANO2 se active. ¿Y esto qué hace? El ANO2 se encarga de botar a los iones cloro, o sea, los bota. Y si te das cuenta, tú en todo este proceso que estás haciendo, estás ingresando iones positivos y estás botando iones negativos. ¿Qué pasa con tu potencial de membrana? Se vuelve más positivo, se despolariza, ¿ok? Y a la larga va a generar un potencial de acción. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Cómo se forma el potencial de acción? Que va a ir hacia lo que sería el bulbo olfatorio y después a la corteza entorrinal. Entonces ese es el proceso. Para repasar, llega la fragancia, activa a la proteína Wolf. Esta es una proteína Wolf tipo GS, que ya bueno, no te aprendes todo esto, sino aprendete de que el HCN se activa, ingresan iones positivos. Cuando el calcio se incrementa, ¿qué hace? Activa el ANO2. ¿Qué hace el ANO2? Permite la salida del ion cloro. Y a la larga que hace todo esto, despolariza. Y si despolarizas, ponemos un potencial de acción y toda esta información va a ser llevada hacia la corteza para ser interpretada. Entonces, ¿cómo se conocen las alteraciones del olfato? Disosmia es, bueno, así es como se dice la alteración del olfato. Hiposmia, pérdida parcial, y anosmia, pérdida completa del olfato. ¿Ok? Cacosmia es pérdida de percepción de olores que son desagradables. Eh, es una alteración relacionada sobre todo con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Entonces,
Acá, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un virus, bueno, tal vez habrán visto, ¿no? Un familiar que generaba, o sea, que tenía la experiencia de que no podía oler ni sentir el sabor de las comidas. Hasta incluso algunos se quedaron con eso. Es porque el SARS-CoV ataca a las células de soporte, las células de sostén. No ataca a la neurona bipolar, ¿ok? No ataca a esas células, ataca a las células de soporte. Yo te dije, si ataca a las células de soporte, ¿tú crees que las neuronas bipolares van a funcionar bien? No, no van a funcionar bien. Entonces, se da la anosmia o la parosmia que pueden tener estos pacientes. Y también la alteración del sentido del gusto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Vamos a pasar a fotorreceptores. Un momento, chicos, unos minutitos, por favor. Ya, ahora sí. Bueno, ya acabamos con quimiorreceptores y ahora vamos a empezar con fotorreceptores, que es el sentido de, bueno, de la visión, ¿no? Que al menos para mí es el sentido más complejo que tenemos. Es algo complejito y es bastante extenso. Eh, bueno, lo he dividido en lo que sería el aparato óptico y el aparato nervioso del ojo. ¿Sí? Siempre es importante primero entender y ubicarnos en dónde estamos. Por ejemplo, acá tenemos el globo ocular. Creo que ustedes ya han llevado histología, o bueno, están llevando. Bueno, acá tenemos el cristalino. Dividimos al globo ocular en dos segmentos, ¿no? Segmento anterior y segmento posterior. Bueno, la medición, el diámetro aproximadamente es 25 milímetros, que sí ténganlo en cuenta porque hay patologías en donde el diámetro varía, ya sea se achica o es más grande y genera alteraciones, como lo vamos a ver después. Entonces, hablamos de túnicas del ojo y tenemos tres. Tenemos a la túnica fibrosa, que está compuesta por la córnea y por la esclera. Tenemos la túnica vascular, que está compuesta por el iris y por el cuerpo ciliar. Y tenemos bueno, a la túnica nerviosa, que está compuesta por la retina. Y verán acá que esta de acá es el nervio óptico, ¿no? El segundo par craneal. Está acá, segundo par craneal. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos dos líquidos o dos humores a nivel del globo ocular, que a nivel del segmento posterior está lo que sería el humor vítreo, ¿ok? Y a nivel del segmento anterior está el humor acuoso. Entonces, nos vamos al segmento anterior. Acá lo tenemos en más grande, porque este segmento anterior se subdivide a su vez en dos partes, en lo que sería la cámara anterior y en lo que sería la cámara posterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que divide la cámara anterior y la cámara posterior? Es el iris. El iris es el divisor de la cámara anterior y la cámara posterior. Acá no lo dije, pero es el cristalino, el divisor entre el segmento anterior y el segmento posterior. ¿Ok? Todo lo que está delante del cristalino, segmento anterior, lo que está detrás del cristalino, segmento posterior. Ahora, el iris divide en cámara anterior y cámara posterior. Entonces, acá ya habíamos hablado, ¿no? Que está el cuerpo ciliar y el cristalino con las cuerdas tendinosas. El cuerpo ciliar se une al cristalino a través de cuerdas tendinosas, cuerdas tendinias. Entonces, les había mencionado que hay dos humores, el humor vítreo en el segmento posterior y el humor acuoso en el segmento anterior. El cuerpo ciliar es el encargado de producir el humor acuoso, que se produce a nivel de la cámara posterior. Se preguntan dónde se produce el humor acuoso, en la cámara posterior, por el cuerpo ciliar. Entonces, este humor acuoso se dirige, pasa hacia la cámara anterior a través de lo que sería la pupila, que es este espacio de acá. Este espacio de acá
está incompleto, es la pupila, ¿ok? Entonces, este humor acuoso se va a dirigir hacia la parte de la cámara anterior y después se va a drenar hacia unos conductos que se conocen como los conductos de Schlemm, ¿ok? Que son los conductos de Schlemm, que va a drenar el humor acuoso hacia la circulación venosa. Entonces, es la zona de desembocadura del humor acuoso. Ahora, hay patologías que, bueno, bloquean este conducto de Schlemm. ¿Y qué pasa si tú bloqueas este conducto de Schlemm? El humor acuoso no va a poder drenar. Entonces, va a haber un aumento del humor acuoso en la cámara anterior. ¿Y esto cómo se conoce? Obviamente, ese aumento va a provocar el aumento de la presión intraocular, lo que se conoce como el glaucoma, ¿no? Es esta patología, que no sé si alguno habrá escuchado, pero así se conoce, es glaucoma. Entonces, ya habiendo hablado de lo que serían las partes del globo ocular, tenemos de cómo viene la luz, ¿no? Acá tenemos un celular y de cómo los haces de luces van a dirigirse y si se dan cuenta, convergen en un punto específico a nivel de la retina, acá. ¿Ok? Eso es lo que hace el globo ocular. Hace que los haces de luces que se están dirigiendo en distintos puntos converjan hacia un punto específico de la retina y ese es el aparato óptico. Que esa es la finalidad de este globo ocular. No es que esto no tenga función y que solamente la luz llega como si nada a la retina y ya se interpreta, no. Este globo ocular juega un rol muy importante. Y si hay patologías en este globo ocular, obviamente va a alterar el proceso de captación de la luz y la fototransducción. Entonces, bueno, datos importantes. Hablamos del concepto de disco óptico, ¿no? Que es el punto ciego que tú tienes en tu globo ocular. ¿Ok? Que bueno, se da porque es en la zona en donde no hay fotorreceptores y es la zona de desembocadura del nervio óptico, que vendría a ser esta parte de acá. Esta parte de acá es el disco óptico, ¿ok? Es el punto ciego porque ahí desemboca el nervio óptico. También tenemos a la mácula lútea, que es el lugar de mayor agudeza visual que tú tienes en tu globo ocular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo hablaremos después. Nosotros tenemos dos fotorreceptores, que son los conos y los bastones, y los conos se encargan de aumento de la resolución de las imágenes, o sea, una mayor definición, por así decirlo, ¿no? Aumentar la agudeza visual, justamente, y es en esta zona, en la mácula lútea, donde solamente hay conos, no hay bastones. Entonces, eso es lo que hace que sea el punto de máxima agudeza visual. Entonces, nosotros tenemos a la mácula lútea y está compuesto por lo que sería la fobia central y la foviola. O sea, te das cuenta que mientras más va al centro, mayor es la agudeza visual. Entonces, si dicen cuál es el punto máximo, máximo, máximo de la agudeza visual, es la foviola, seguido de la fobia y seguido de la mácula lútea. ¿Ok? Esos son los puntos de agudeza visual. ¿Por qué? Porque solamente hay conos. Yo me acuerdo de eso. Ahora, hablando de la miopía. Bueno, les había mencionado que se acuerden de que el diámetro del globo ocular es 25 milímetros. Entonces, ¿por qué? Porque hay patologías, como sería la miopía, que es cuando el globo ocular es más grande de lo normal. ¿Qué pasa si el globo ocular es más grande de lo normal? Los haces de luces ya no van a converger en la retina, sino que van a converger antes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más grande el globo ocular. Entonces, eso va a hacer que obviamente tú no veas las imágenes con la misma nitidez que deberías, que lo ves borroso. Entonces, al converger antes, tú tienes que solucionar este problema, ¿no? Y eso lo haces a través de lentes. El lente que se usa para curar la miopía es un lente divergente o lente cóncavo. ¿Por qué? El lente divergente o lente cóncavo, como dice su nombre, es un lente que tiene la función de diverger los haces de luces, o sea, de separarlos, ¿ok? Separar los rayos de luces. Entonces tú lo que quieres es separar un poco para que se junten un poco después. O sea, tú separas un poco acá lo separas un poco, y eso hace que los haces de luces converjan justamente a nivel de la retina, ¿no? Que es donde quieres. Por eso siempre acuérdate, la miopía, ¿con qué lente? ¿Qué lente tienes que usar? Lente cóncavo o divergente. Ahora, ¿qué es la hipermetropía? Bueno, es lo contrario de la miopía, es cuando el globo ocular es más pequeño. ¿Y qué ocurre acá? El haz de luz se pasa, o sea, converge después de la retina. Y vas a ver borroso igual, pues, ¿no? Porque no está convergiendo en donde tú quieres, que es en la retina. Entonces, los haces de luces convergen después de la retina y acá tenemos que corregirlo también. ¿Cómo lo corregimos? Con un lente convergente, o sea, que haga que los haces de luces choquen o se junten antes para que caiga justo en la retina. Y eso se hace a través de un lente convexo, ¿ok? Que se encarga de juntar justamente los haces de luces, ¿no? Sabemos cómo los haces de luces al pasar por este lente se juntan un poco más. Eso corrige la hipermetropía. Y hablando del astigmatismo,
Bueno, es cuando la superficie corneal, sobre todo, es irregular. O sea, acá en la imagen la vemos bonita, ¿no? O sea, forma regular, que permite el paso de los haces de luces de manera uniforme, pero hay mucha gente que no lo tiene así, ¿no? Sino que tiene algunas desviaciones, un lado más grande que el otro, deformaciones, y eso hace que obviamente la superficie sea irregular y los haces de luces no pasen de igual manera, ¿no? O sea, no converjan en un punto, sino que se dirijan hacia otras direcciones y veas las imágenes borrosas. Entonces eso es lo que sería el astigmatismo. Ahora, siguiendo con el aparato óptico del ojo, bueno, hablamos del enfoque ocular de la luz. El aparato óptico tiene la función de hacer que los haces de luces lleguen a nivel de la retina, ¿ok? O sea, de que la imagen se forme a nivel de la retina. Entonces, tienen lo que se llama el poder refractivo del ojo, o sea, el poder de hacer que los haces de luces converjan. ¿Ok? Se dice que el poder refractivo es 60 dioptrías, y tú con ese poder refractivo haces que los haces converjan en un punto focal, que así se llama el punto donde convergen los haces de luces, que se conoce como la retina, y hace que la imagen se forme invertida. ¿Sí? Si no saben, nosotros en sí formamos la imagen de manera invertida, pero es el cerebro el que ya lo reacomoda, ¿no? En el momento de su interpretación. ¿Ok? O sea, nosotros así es como formamos la imagen. Choca en el punto de la retina y se forma de manera invertida y el cerebro lo interpreta y lo reacomoda. Entonces, la potencia focal eh, es justamente esa capacidad que tiene el globo ocular para poder hacer la refracción de la luz, ya sea antes o después. Y se dice que es inversa a la distancia. Tú necesitas una mayor potencia focal a menor distancia y una menor potencia focal a mayor distancia. Es un concepto un poco abstracto, pero a medida que tú te acerques que la imagen esté más cerca a tu globo ocular, tú necesitas un mayor poder de hacer que los haces converjan para que caiga justamente en el punto focal. Y a medida que tú te alejas, tú no necesitas tanto poder refractivo, sino que vas a tener el tiempo para poder hacer que converjan, como sería a nivel de la retina. ¿Ok? Entonces, a una distancia corta del ojo, requiere aumentar su potencia focal. Y eso es lo que ahí es donde se involucra el fenómeno de acomodación del cristalino. Y es aquí donde el cristalino juega un rol muy importante. Entonces, tu ojo tiene componentes refractarios. ¿Ok? Bueno, el primero de ellos es la córnea, que es el más importante de todos. Si te dicen cuál es el componente refractario más importante de tu ojo, es la córnea. ¿Ok? 2/3. Después tenemos el humor acuoso, el cristalino, que es el segundo más importante. 1/3 de la potencia focal del ojo está a cargo del cristalino y el humor vítreo. Y acá tenemos el índice de refracción. Bueno, si te acuerdan por sus clases de física que llevaron antes de ingresar, bueno, a nivel del ambiente es uno, ¿no? El índice de refracción. Entonces, cada vez que pase por un medio, el índice de refracción va a ser diferente. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué el cristalino no tiene la potencia focal más importante si es el que mayor índice de refracción tiene? Y esto es porque no es quien tenga más índice de refracción, es la diferencia entre medios. Mira la córnea. La córnea tiene 1,376 y choca con el ambiente, o sea, llega de acá, de las haces de luces. Entonces, la diferencia es mayor que cuando los haces de luces pasan del humor acuoso al cristalino. Si tú restas esto con esto y esto con esto, esta diferencia es mayor. Y es por eso la explicación de por qué la córnea tiene una mayor importancia en la potencia focal, de por qué es 2/3 su potencia focal y el del cristalino es 1/3, a pesar de que no tenga el mayor índice de refracción. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta eso. Porque, bueno, no preguntan tanto en un examen, pero a veces un doctor pregunta, así que ya saben la respuesta. Ahora, hablando del fenómeno de acomodación del cristalino, primero, cuando el objeto está lejos, o sea, nosotros vemos acá un trébol de lejos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al nivel de nuestro globo ocular? Acá hay tres aparatos, el cuerpo ciliar, las cuerdas tendinosas y el cristalino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo ciliar se relaja, ¿ok? Está relajado, está chill. ¿Qué pasa con las cuerdas tendinosas? Se tensan. ¿Ok? Obviamente, ¿no? Si esto se relaja, la cuerda se tensa porque está unida en los dos extremos, ¿no? Entonces se tensa. ¿Y esto qué hace?
que tu cristalino se distienda, ¿ok? Entonces, tú acuérdate, de lejos, ¿cómo está mi cristalino? Distendido. Ahora, ¿qué ocurre cuando el objeto se acerca? Acá yo necesito aumentar mi potencia focal. ¿Te acuerdas que te dije? A una menor distancia, cuando el objeto se acerca, tú quieres aumentar tu potencia focal. Entonces, ¿cómo aumento mi potencia focal? Esto se realiza de la siguiente manera. Acá se contrae este músculo de acá, el músculo ciliar. Eso hace que las cuerdas se relajen y eso hace que el cristalino se abombe. Y el abombamiento del cristalino es lo que hace que tú aumentes tu potencia focal y puedas hacer que los haces converjan en la retina. Entonces, eso es el fenómeno de acomodación del cristalino, de cómo varía. Cuando está lejos, cuando está lejos, tenemos al músculo relajado, a las cuerdas tensas y al cristalino distendido. Cuando el objeto se acerca, tenemos a las cuerdas, perdón, al músculo contraído, a las cuerdas relajadas y al cristalino abombado, ¿no? Y acá tenemos otra patología, que es la presbicia. Bueno, la presbicia es la alteración de la acomodación del cristalino. Esto se altera, principalmente por el mismo proceso del envejecimiento, ¿no? Vemos que los músculos ya no se contraen de la misma manera, el cristalino ya no tiene la misma capacidad de poder abombarse, y eso hace que tú no puedas ver de cerca, ¿no? O sea, tengas una visión borrosa de cerca. Y esto donde los vemos, bueno, principalmente en nuestros abuelos, ya tal vez han visto a una persona viejita con su periódico que para leer aleja el periódico, ¿no? O sea, tú dirás, ¿por qué lo aleja? Si uno suele asociar a que cuando uno quiere ver mejor acerca los objetos, pero es por este fenómeno, ¿no? O sea, cuando la persona viejita, no todos obviamente, sino a las personas viejitas con presbicia acercan el objeto, esto hace que este fenómeno de acomodación no se dé de buena manera y tenga una visión borrosa. Cuando lo aleja, el fenómeno de acomodación sí puede funcionar. ¿Ok? Porque cuando está alejado, los músculos están relajados y el cristalino está distendido y eso no se altera. Se altera cuando están los objetos de cerca. Entonces eso es la presbicia. Ahora, ya acabamos el aparato óptico y ahora entramos al aparato nervioso. Bueno, acá vamos a hablar de la retina. ¿Qué es la estructura de la retina? Bueno, la retina tiene un montón de campos que ya lo habrán visto en histología, me imagino. Me parece que tienen como 10. Ya bueno, eso ya es por histología. Acá vamos a centrarnos en las células. Eh, Primero vamos a comenzar por las células ganglionares, las células bipolares y las células fotorreceptoras. ¿Ok? Bueno, las células fotorreceptoras, el cono y el bastón. Entonces, siempre acuérdate la manera y cómo hacen sinapsis. Acuérdate que la célula fotorreceptora está pegada al epitelio pigmentario y está haciendo sinapsis con la célula bipolar. Esta célula bipolar hace sinapsis con la célula ganglionar. Y también hay células que serían células que ayudan, ¿no?, a la sinapsis, como serían la célula horizontal, que hace sinapsis con la célula fotorreceptora y bipolar, y la célula amacrina, que interactúa la bipolar con la ganglionar. ¿Ok? Entonces, llega la luz. Espérate, ya. Llega la luz. Entonces, la llegada de luz va a dirigirse primero, o sea, pasa de largo de estas células y se dirige hacia acá, hacia el epitelio pigmentario y hacia las células fotorreceptoras. ¿Ok? Entonces, la luz va a interactuar con estas células fotorreceptoras, que es donde se da el proceso de transducción. Obviamente, si llega mucha luz, tú tienes que proteger a tu ojo. ¿Y cómo lo proteges? A través del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario contiene melanina. Y esta melanina es la que protege al ojo del exceso de luz, absorbe ese exceso de luz. ¿Ok? Ahora, el exceso de luz hace que tú hiperpolarices la célula. Si te das cuenta, en los anteriores sentidos, es decir, el sentido del gusto, del olfato, llegamos a la despolarización de la célula. Pero lo característico del sentido del ojo es que acá hiperpolariza la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta hiperpolarización? Hace que tú bajes tus niveles de un neurotransmisor, que sería el glutamato. En- Cuando estás en oscuras, tú liberas glutamato de manera normal. ¿Ok? Se libera hacia la célula bipolar y se libera hacia la célula ganglionar. ¿Ok? Se hace el neurotransmisor por excelencia del ojo. ¿Ok? Pero es cuando estás en oscuras. Porque cuando llega la luz, tú ya disminuyes tus niveles de glutamato. ¿Ok?
disminuyes su liberación. Entonces, ese es el concepto inicial. Ahora, las células fotorreceptoras envían sus señales a través de sinapsis electrotónicas. Cuando hablamos de sinapsis, siempre acuérdense, hay una sinapsis electrotónica y una sinapsis química, ¿ok? La sinapsis electrotónica se da a nivel de las células fotorreceptoras. ¿Por qué? Porque, bueno, requiere primero una señal rápida y una señal a corta distancia que se dirija hacia la célula bipolar. Mientras que las células ganglionares, que son las que están acá, son las que van a enviar sus señales a través de potenciales de acciones, o sea, a través de una sinapsis química. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque tiene que recorrer largas distancias esa señal hasta llegar a la corteza cerebral. Entonces, no puede hacer una sinapsis electrotónica. Siempre acuerdan. ¿Cuál de estas células es la que se encarga de hacer una sinapsis química? Es la célula ganglionar. ¿Bien? Es la que genera su despolarización y envía señales químicas hacia señales eléctricas, perdón, señales de potenciales de acción hacia tu corteza cerebral. Ahora, bueno, ya hablamos de la fobia, que es el punto de mayor agudeza visual. Algo característico de la fobia es esta estructura de acá, que vemos cómo las células, lo que serían células ganglionares y las células bipolares, se lateralizan y permiten la llegada de luz directa, o sea, sin desviación, hacia estos fotorreceptores que vendrían a ser los conos, ¿ok? Así directo. Entonces, vemos que a nivel de la fobia, como ya les había dicho, solamente hay conos, y es el punto de mayor agudeza visual porque los conos se relacionan con una mayor resolución de la imagen. Mientras que más nos vamos hacia la periferia, vemos que la cantidad de conos va disminuyendo y los bastones aumentan. Que lo característico de los bastones es que tienen alta sensibilidad, pueden captar mucha luz, pero no tienen mucha resolución. O sea, no se relaciona con una agudeza visual elevada, sino solamente te permite ver la imagen. ¿Ok? Entonces siempre acuérdate, los conos están en grandes cantidades en la fobia y a medida que te vas a la periferia, los conos disminuyen y los bastones aumentan. Ahora, el concepto de campo receptor también es muy importante. Cuando hablamos de un campo receptor pequeño, que es lo que justamente ubicamos a nivel de la fobia, es, hablamos de un campo receptor que te permite una alta resolución, ¿ok? Y una baja sensibilidad. ¿Qué es un campo receptor pequeño? Es cuando la conexión es uno a uno. Vemos que esta célula, que vendría a ser el cono, se conecta con solamente una célula bipolar y este con una sola célula ganglionar. Mientras que cuando el campo receptor es grande, vemos que estas células fotorreceptoras se conectan con varias células ganglionares y esta con una célula ganglionar. Entonces, la conexión, obviamente, esto hace que la resolución no sea la misma, ¿ok? Porque la luz no incide de manera directa, sino que se va desviando. Entonces la resolución va a disminuir, pero la sensibilidad va a aumentar, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el campo receptor pequeño lo malo es que si la luz se desvía un poco, ya no va a ser captado por este fotorreceptor. Mientras que acá, si la luz se desvía un poco, puede ser captado por este, por este, por este. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Acuérdate, el campo receptor pequeño tiene una gran resolución, pero tiene una baja sensibilidad. Campo receptor grande tiene una baja resolución, pero tiene una alta sensibilidad. Ahora, vamos a hablar de las células fotorreceptoras, que son el bastón y el cono. Tienen tres partes: la terminal sináptica, el segmento interno, bueno, el tallo ciliar y el segmento externo. ¿Ok? La parte más importante es el segmento externo, que es ahí donde se da la transducción sensorial. Y bueno, acá tenemos la diferencia, ¿no? El pigmento visual del bastón es la rodopsina. Tal vez alguno ya conoce ese nombre, ¿no? Rodopsina. El pigmento visual de los conos son la iodopsina. Si te preguntan cuál es el fotorreceptor que tenemos en mayor cantidad, es el bastón. ¿Ok? ¿Para qué sirve el bastón? Para, bueno, visión a oscuras, ¿no? Como se conoce, visión escotópica, el término. Y bueno, el cono, visión fotópica, ¿ok? El bastón, bueno, es más sensible, como ya les había mencionado, y el cono tiene una mayor resolución. Ahora, bueno, estos de acá son lo que serían los pigmentos que se van a dirigir hacia el segmento externo y es acá donde se da el proceso de transducción, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, un dato curioso, bueno, vi que no están en diapositivas, pero ya se los dejo para que lo tengan en cuenta para su vida, ¿no? O sea, que los conos y los bastones no son los únicos fotorreceptores que existen, ¿no? Sino hay uno más, que es la célula ganglionaria intrínsecamente fotosensible, que si buscan, ahí de curiosos, no tiene relación con la traducción visual.
si no tiene relación con el ritmo circadiano. ¿Okay? Esa célula ganglionar intrínsecamente fotosensible, que es muy importante. Y se tienen teorías de que tiene mucha relación con el pico de la liberación de ciertas hormonas, por ejemplo, con el pico de cortisol y esas cosas. Se deja como dato de que no solamente los conos y los bastones son los únicos fotorreceptores, sino que hay uno más. Yep. Bueno, y esto es lo que sería la función de esta célula ganglionar intrínsecamente fotosensible. ¿Cómo funciona? Ahora, células fotorreceptoras. Ok, espera, acá está. De eso quería hablarles. Yep. De las células ganglionares. ¿Ok? Células on y células off. Este concepto es muy abstracto, algo complejo de entender, pero a nivel de células ganglionares, bueno, primero vamos a comenzar de que nosotros, si bien vemos la imagen, no solamente es que vemos, ¿no? Sino que, o sea, tenemos un aumento, por ejemplo, del contraste de la imagen, de sus dimensiones, de su profundidad, de todo eso. O sea, todo lo externo y lo que le da detalle a la vista, ¿no? Y eso se relaciona mucho con las células ganglionares tipo on y tipo off. ¿Ok? Primero, para entender esto, es que cuando hablamos de tipo on, es que on está al centro, o sea, la luz cuando llega al centro lo activa, y cuando hablamos de tipo off, es cuando la luz, cuando no llega la luz al centro, lo activa. ¿Ok? Entonces, o sea, on, llega la luz, se activa. Off, no llega la luz, se activa. Es así. ¿Ok? Ahora, esto se relaciona con los receptores. Por ejemplo, hay receptores que tienen interacción con el glutamato. Yo te había dicho que el glutamato es el neurotransmisor por excelencia de todo el aparato del ojo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llega la luz? ¿Te acuerdas? O sea, llega la luz y tú bajas tu glutamato. O sea, disminuyes tu glutamato. Entonces, como tú disminuyes tu glutamato, esa señal de la luz hace que este receptor, que es de la célula ON, se active. Genera la activación de la célula ON. ¿Ok? Mientras que cuando no llega la luz, cuando estás a oscuras, se da lo que es más glutamato. Tú comienzas a liberar glutamato normal. ¿Por qué? Porque no llega la luz. La llegada de la luz hace que tú disminuyas tus niveles de glutamato. Entonces, no llega la luz, tu nivel de glutamato está normal. Y eso hace que estos receptores de acá, que son AMPA, kainato, se activen normal. Y la célula funcione. En pocas palabras, la célula ON principalmente te da los detalles cuando estás de día, ¿ok? Cuando estás de día. Y la célula off cuando estás de noche, cuando estás a oscuras. O sea, cuando estás en zona de penumbra, por así decirlo, la que te permite ver los detalles de cuando estás a oscuras. Por ejemplo, cuando ves algo, está todo oscuro y ves algo diferente, ¿no? Por ejemplo, no sé, una chompa o algo que tenga algún contraste. Entonces, gracias a la célula off. Y la célula on te permite ver, por ejemplo, la zona de la luz, eh, por ejemplo, cuando estás viendo una estrella en un cielo oscuro, eso es cuando funciona el celular on. O sea, on con luz y off con oscuridad. ¿Okay? On se activa cuando llega la luz y off se activa cuando llega la oscuridad. Pero eso es cuando hay un contraste, o sea, no es que la luz incida directamente en on y en la periferia de off. O sea, por eso justamente está la zona central y la zona periférica. Si si tú envías una señal homogénea a todo esto de acá, la señal no funciona. Si tú envías una señal homogénea a todo esto de acá, la señal no funciona. Es por eso el concepto de contraste es bastante importante. Por ejemplo, si tú estás a oscuras, así, totalmente oscuras, uh, no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún contraste. O sea, la señal oscura va a llegar acá y acá y no te va a permitir visualizar esas estructuras. ¿Por qué? Porque todo esto se va a inactivar. También cuando hay mucha luz, o sea, cuando la luz llega así de manera insidiosa, tanto a on como a off, la parte de acá, esto no va a funcionar. O sea, funciona cuando hay cierto detalle, cierto contraste en la imagen. Zonas oscuras, zonas claras. Zonas claras permiten la activación de la célula on, zonas oscuras, la célula off. Así como funciona, es de contraste. Pero no suelen preguntar eso. Lo que sí preguntan es esto acá, porque yo me acuerdo que vino mi examen, eso acá. O sea, aparte de esto, ¿eh? Es el concepto de células magnocelulares y células parvocelulares. Acuérdate así en pocas palabras que las células magnocelulares, ganglionares, son las que van a detectar el movimiento rápido. Por ejemplo, tú estás
en el carro, así, escuchando música y de la nada ves que alguien pasa rápido, ¿no? Un choro. O sea, pasa rápido a tu costado. Y tú lo ves, obviamente, detectas movimientos rápidos, o sea, lo ves así a la vista. Y ahí estás utilizando tu celular magnocelular. Mientras que las células parvocelulares lo que hacen es detectar el contraste y el detalle de las imágenes, o sea, una visualización más detallada, más cuidadosa. Eso es lo que hacen las células parvocelulares. Acuérdate bien porque, bueno, no sé si se habrá preguntado a la 24, pero a la 23 sí le preguntó. Yo me acuerdo que me preguntó. La clave era células magnocelulares. Y justamente la pregunta me acuerdo que era de cuando tú girabas la cabeza y veías una imagen así a lo rápido. Es magnocelular porque detectas el movimiento rápido. Entonces, acuérdate esto, magnocelular y parvocelular. Y ahora sí, la transducción. Cuando estamos a oscuras, ¿qué es lo que ocurre a nivel del segmento externo? O sea, el ATP se degrada por la guanilato ciclasa a GMP cíclico. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este GMP cíclico? Activa al HCN, que te acordarás que está a nivel del suelo olfatorio también. ¿Ok? Entonces, esta HCN permite la entrada de iones positivos, la entrada de iones calcio y la entrada de iones sodio. Entonces, hasta ahí quédate. En el segmento externo se está dando una entrada de iones calcio y iones sodio. Y ocurre a nivel del segmento interno, que es la otra parte de la célula fotorreceptora. Bueno, tenemos a la bomba sodio-potasio, ATPasa, que ya sabrás que esta bomba salen tres sodios, entran dos potasios. Y por otro lado está saliendo el ion potasio que está ingresando. O sea, está en estado neutro, por así decirlo. Eso es lo que ocurre. Entonces, el potencial de membrana, cuando estás en oscuridad, es menos 40. Y esto se conoce como la corriente oscura. Que siempre acuérdate, pregunta, ¿no? ¿Cuál es el potencial de membrana en la corriente oscura? Menos 40. ¿Ok? Sí, preguntan. Ya, ahora nos quedamos acá. Este ion calcio eh, que va a generar la inhibición de esta guanilato ciclasa y la activación de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, ¿qué es lo que hace? El GMP cíclico lo convierte a GMP y bloquea estos canales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da este proceso? Este es un proceso regulatorio. O sea, como tú estás haciendo entrar iones positivos en la oscuridad, estás despolarizando, obviamente, el segmento externo. Entonces, lo que tu cuerpo no quiere es acostumbrarse mucho a esa despolarización, porque a la llegada de la luz lo que haces es hiperpolarizar, como vamos a ver más adelante. Entonces, como tú a la llegada de la luz hiperpolarizas, lo que ocurre es que si tú estás en un estado de que hay grandes cantidades de iones positivos acá, cuando llegue la luz te va a chocar. O sea, te tienes que acomodar todavía, tienes que botar estos iones positivos y hasta que los botes va a demorar mucho y vas a ver borroso por bastante tiempo. Por ejemplo, esto ocurre cuando nosotros estamos eh, en nuestro cuarto con luces apagadas y prenden la luz de la nada. Es como que estamos desorientados, no vemos bien. Es justamente por eso, o sea, porque están entrando iones positivos y tú a la llegada de la luz hiperpolarizas la célula, es decir, tienes que botar estos iones positivos y se toma un tiempo. ¿Eh? Entonces, para que este fenómeno no sea mayor aún, el ion calcio genera un efecto regulatorio disminuyendo el aumento del GMP cíclico, que es el que activa el canal, y aumentando la degradación de este GMP cíclico a GMP por la fosfodiesterasa. Y esto cierra el canal y ya permite regular la entrada de los iones positivos para esperar la llegada de la luz. ¿Ok? Entonces, acá llega la luz. ¿Qué es lo que hace el segmento externo? Bueno, llega la luz y acá entra lo que sería el pigmento visual, ¿no? El 11-cis retinal. Llega la luz y genera un cambio en el 11-cis retinal. Lo cambia a todo transretinal. ¿Sí? Y este cambia a metarrodopsina 2, la rodopsina activada. Acuérdate de esta acá. ¿Cuál es la forma activada de la rodopsina? Metarrodopsina 2. Entonces, esto se une a una proteína G de tipo que se conoce como la transducina. Bueno, es una proteína especial. ¿Sí? No se puede decir que es una proteína GQ ni tipo GS, es una proteína G especial. ¿Por qué? Porque lo que hace es activar a la fosfodiesterasa. Y se acordarán, ¿qué hace la fosfodiesterasa? Degrada el GMP cíclico a GMP. ¿Y qué hace el GMP? Bloquea los canales que permiten la entrada de iones positivos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Va a comenzar a hiperpolarizar. Va a hiperpolarizar la célula. ¿Por qué? Porque ya no están entrando iones positivos. Entonces, tu potencial de membrana se vuelve más negativo y se da la hiperpolarización. ¿Ok? Entonces, conceptos claves acá, bueno, acuérdate de que en oscuridad se da la despolarización del segmento externo por la entrada de iones calcio y iones sodio, por el GMP
por el GMP cíclico, mientras que en la luz, bueno, la activación de la transducina genera la formación de GMP que te cierra el canal y no permite la entrada de los iones positivos. Entonces el ion calcio va a disminuir y acá el ion calcio también genera, la disminución del ion calcio también hace un efecto regulatorio. Ahora hace lo contrario que hace acá. Inhibe la fosfodiesterasa y estimula a la guanilato ciclasa que hace que el ATP se convierta en GMP cíclico. O sea, el calcio es un regulador. Cuando estás en estado de mucha luz, no permite que tú te acostumbres a ese estado de luz total. ¿Por qué? Porque cuando pasas a oscuridad necesitas también ver el contraste de las imágenes. Si no estás todo nublado, o sea, todo oscuro y no se pueden pasar accidentes. Entonces, lo que hace el calcio es regular. O sea, permite, si bien están bloqueados todos los canales, no permite que se bloqueen todos, sino que se bloqueen, que estén activados una cierta pequeña cantidad para que cuando estés en un estado de oscuridad no tengan que esperar tanto tiempo para que se dé el fenómeno de despolarización en este caso. Entonces siempre acuérdate que el calcio juega un rol regulatorio. Pero lo más importante es entender esto, que en la oscuridad, o sea, la despolarización de la célula y en la luz, la hiperpolarización de la célula. Y eso es lo más importante. O sea, si te quedas con eso, ya está bien. Bueno, ahora los conos. Cuando hablamos de conos, nosotros tenemos tres tipos de conos, ¿ok? Cono S o el azul, cono M o el verde y cono L o el rojo. ¿Ok? S de short o corto, M de bueno, medio y L de largo, ¿no? O sea, se relaciona con la longitud de onda a la cual pueden captar la imagen. Y esto se relaciona justamente con la gama de colores. Sabemos que a una menor longitud de onda, ¿cuál es el color que capta? El short es el azul, por eso se conoce como azul, ¿no? El medio es el verde y el más grande es el rojo. O sea, esta es la gama de colores y vemos que a una cierta cantidad, cierta longitud de onda se relaciona con un color en particular. Entonces, acuérdate que el pigmento visual acá es la iodopsina, no es la rodopsina, es la iodopsina, que son tres. Bueno, la iodopsina viene del 11 retinal con la fotopsina. ¿Ok? La fotopsina son tres, que es la cloropsina, que bueno, cloro de verde, ¿no? Cono M, que es el medio. Ciano de azul, cono S. Y eritro de rojo, es que cono L. Entonces, siempre acuérdate, iodopsina es el pigmento de los conos. ¿Y cómo es que se da? Bueno, el fenómeno de transducción es muy parecido a lo que serían con los bastones. Pero acá justamente la activación de ciertos clases de conos hace que tú tengas una combinación de colores. Por ejemplo, tú activas el cono M y el cono L y ¿qué te da? El color amarillo. Tú activas un poco el cono S y te puede dar hasta el color morado o violeta. Entonces, ahí es el concepto de combinación de colores, ¿no? De cómo es que tú ves los colores como tal. Pero si te preguntan cuántos conos hay tres. O sea, no es que haya un cono para cada tipo de color, ¿no? Sino vienen de una combinación de activación de los conos y así se da la formación de los colores. Ahora, bueno, una patología que, bueno, no les han hablado seguro, pero se le deja como dato, es el daltonismo, ¿no? Bueno, que es una enfermedad ligada al cromosoma X, es decir, que afecta a los hombres y las mujeres son portadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una alteración para poder percibir los colores verde y rojo con mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el verde y rojo? ¿Por qué se alteran el cono L y el cono M? Porque están justamente ligados al cromosoma X. Entonces, cuando hay un fallo en esto, fallan estos dos. Si fallan estos dos, no puedes ver el color verde y el color rojo, ¿no? Entonces es común su alteración. Mientras que el cono S no está ligado al cromosoma X, sino al cromosoma 7. O sea, difícil que se altere. Y también está, bueno, el concepto de acromatopsia, que es cuando no ves los conos. O sea, ves toda tu visión es en escala de grises, que es algo raro, pero puede suceder. Bueno, eso sería todo respecto a lo que es el repaso del sentido del gusto, olfato y visión. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ahora vamos a pasar con el banqueo, así rápido. Bueno, si alguien no tiene duda ni consulta, pasamos con el banqueo. Ahorita voy a presentar. Ahora. Cuando nosotros tenemos un sabor, a medida que nosotros vamos estimulando, lo que va a ocasionar es que los receptores ya no van a responder igual. ¿Ok? Se da lo que se conoce como la adaptación. Obviamente, ¿por qué? Porque si bien los receptores están libres al momento de la llegada y eso hace que cuando llega lo que es el compuesto químico eh, se active, ¿no? Y genere el potencial de receptor y toda la señal.
A medida que tú sigas comiendo, los receptores se van a ir copando, se van a ir llenando. Entonces, el estímulo ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya se estimuló una vez y generar el otro estímulo va a costar más. Eso es lo que se conoce como el fenómeno de adaptación. ¿Bien? Ahora, bueno, la pregunta 2, ahí sí pueden responderlo. Sí, muy bien. La sal hace que, bueno, el, el sabor salado está relacionado con receptores ionotrópicos que hace la despolarización, la apertura de los canales de calcio y la liberación de un neurotransmisor. ¿Ok? Lo ve. Ahora, pregunta 3. Ese es fácil. Sí, muy bien. Umami. Si me acuerdo del dato, que diga, o sea, rico en glutamato. O sea, dicen eso ya es umami. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. Y del receptor, que es T1R1 y T1R3, que a veces preguntan. A ver, pregunta 4. A ver, dice, durante una práctica una persona inhala una sustancia odorante que se disuelve en el moco de la mucosa olfatoria y se une a un receptor de una neurona olfatoria. O sea, ¿cuál es lo que sería el mecanismo por el que se da, ¿no? Esto, la generación de potencial. Sí, muy bien. La, o sea, acá no puse la pregunta, pero es, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que tiene en el que se da este proceso de transducción a nivel de la célula olfatoria? ¿No? O sea, ¿cómo se da el proceso de transducción olfatoria? Y es, bueno, o sea, como ya hemos recordado, la llegada del receptor, la activación de la proteína Wolf o G olfatoria y de cómo esto genera la apertura de canales catiónicos, ¿no? Y la despolarización. O sea, esa es la A. Así suele preguntar Cebreros. O sea, Cebreros pregunta bastante así. O sea, te pone bastante así la secuencia y tú tienes que decir si es correcto o poner cuál es la correcta. Ahora, me pregunta 5. No sé si se acordarán. Es, a ver,
Una persona percibe el olor de un perfume y además de reconocerlo conscientemente, lo compara con otros aromas, decide que es agradable y lo integra con recuerdos y con la expectativa de usarlo. ¿Qué área cortical participa principalmente en esta evaluación consciente y discriminación fina? Esta es una pregunta muy severa. ¿Cuál es la respuesta? Sí, muy bien. Órbita frontal. O sea, si se preguntan por qué. A ver, si te dicen que estás percibiendo un olor y que tú estás reconociéndolo, estás comparando, estás decidiendo si es agradable o no para ti, se relaciona con la corteza olfatoria secundaria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar en la clave. Corteza olfatoria secundaria. ¿Y cuál es el componente de la corteza olfatoria secundaria? La órbita frontal, que ya les había dicho. La piriforme, la entorrinal y la amígdala forma parte de la corteza olfatoria primaria, ¿ok? Que es reconocimiento nomás. Mientras que acá estás reconociendo, comparando, decidiendo, integrando un fenómeno un poco más avanzado, ¿no? Que se relaciona con la corteza olfatoria secundaria y la clave es la D. A ver, la pregunta 6. Manos del COVID. Am, sí, muy bien. David. A ver, nos había dicho que el COVID, ¿qué es lo que hace? O sea, hace una alteración a nivel de, de del sentido del olfato. ¿Ok? Genera alteración de células de sostén, los daña y obviamente no van a funcionar de manera adecuada las neuronas bipolares y se va a alterar el sentido del olfato. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con que no pueda distinguir el alimento? O sea, el sabor del alimento. Bueno, porque les había mencionado que el olfato y el gusto son los componentes del sabor, siendo el olfato el principal. Si se altera el olfato, se altera el gusto. Entonces es por eso que el paciente no puede distinguir el alimento. ¿Ok? Esa es la alteración. Entonces, por eso la clave acá más correcta sería la B, alteración del olfato retronasal. El pregunta 7. Un estudiante pasa de observar una pizarra lejana a leer un texto situado a 20 centímetros del ojo. Para enfocar correctamente el objeto cercano, se activa el reflejo de acomodación. ¿Cuál de los siguientes cambios ocurre? O sea, ¿cómo es que se da el cambio de acomodación cuando el objeto se acerca?
Ya. No, no es la A. La prueba correcta es la B. Eh, cuando tú haces el fenómeno de acomodación, tienes dos escenarios. Cuando el objeto se aleja, cuando el objeto se acerca. Cuando el objeto se aleja, lo que se da es la relajación del músculo ciliar y eso hace que se aplane el cristalino. O sea, para que te acuerdes, es cuando el objeto está alejado, tu cristalino está aplanado. Cuando el objeto está cerca, tu cristalino está aumentado, que se vendría a ser el aumento de la curvatura. O sea, esa es la clave. De eso hay partes. Y para que te acuerdes, es cuando se aleja, el músculo ciliar se relaja. Y cuando se acerca, el músculo ciliar se contrae. ¿Ok? Entonces, en cada la clave correcta, como dice que se está acercando, lo que ocurre es la contracción del músculo ciliar, la disminución de la tensión sonular, que vendrían a ser las cuerdas tendinosas, y el aumento de la curvatura del cristalino. La pregunta 8. Durante un experimento, un destello de luz alcanza los bastones de la retina de un voluntario. La rodopsina se activa y desencadena una cascada intracelular. ¿Cuál es la secuencia fisiológica? Muy bien. Es la rodopsina genera activación de la transducina y esto genera hiperpolarización. O sea, no es necesario que sepas toda la cascada, sino puntos clave. ¿Cómo termina esto con hiperpolarización? Y te vas a buscar cuál te da hiperpolarización y te das cuenta que ninguno más. Por eso la clave es la A. Pregunta 9 y la última. A ver, durante una prueba visual, un sujeto debe detectar rápidamente el movimiento de un objeto que cruza su campo visual, con poco contraste y sin detalles de color. Aunque no identifica con precisión la forma ni el color de los objetos, sí reconoce su dirección y velocidad. ¿Qué sistema visual participa principalmente en esta tarea? Muy bien, sí, es la de Magno Celular. No se olviden, para mí que sí les puede venir esto. Magno Celular y Parvo Celular. Y bueno, chicos, eso sería eh, todo por el repaso de día. Bueno, espero que les haya servido. Me parece que mañana también tenemos transducción sensorial parte 2. Y vamos a hablar de, bueno, sentido del oído, ¿no? Y del equilibrio. Así que, bueno, sigan estudiando y si tienen alguna duda o consulta me la pueden hacer normal a través, ya sea ahorita o a través de la persona con la que se comunicaron. Voy a enviarle las PPTs y ya, eso sería todo. Cuídense y sigan estudiando. Que tengan buena noche.